Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren por este medio. Es una bendición que juntos podamos apartar este tiempo y podamos estudiar juntos la palabra del Señor, poder meditar en ella. Es una bendición que nos puedan acompañar. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor para este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad. Te agradecemos porque nos permites reunirnos por este medio, Señor, apartar este tiempo para meditar, para escudriñar, para aprender más de tu palabra. Señor, sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, más de ti, aprender, Señor, más de tu palabra. Necesitamos escuchar el consejo, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, dirígenos en esta noche. Sin ti no podemos hacer nada. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar. Por favor, quiero que me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a seguir meditando, estudiando la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 19 al 29. Espero que tenga lista su Biblia, que la tenga preparada y me acompañe entonces a Romanos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 19 al 29. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y he titulado el mensaje: no contiendas contra Dios. No juzgues o no luches contra Dios, podría ser también. En el contexto, hermanos, y en lo que hemos venido desarrollando y estudiando en este libro de Romanos, Pablo sigue explicando por qué Dios no es injusto cuando tiene misericordia del que Él quiere. Y es importante, si no me equivoco lo decía hace 8 días, que creo que estos textos de esto se están tratando, de la misericordia de Dios y que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Sobre todo ahora que Él ha dejado en claro que Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Ya lo vimos en el libro de Éxodo. Y en un sentido, Pablo ya ha contestado a la pregunta por medio del ejemplo del faraón, el cual ya estaba endurecido antes de que Dios lo endureciera. Fue algo en lo que reflexionamos. Observamos los textos en el libro de Éxodo, donde se dice claramente de que Dios endureció el corazón del faraón, pero también leímos los textos donde se dice que el faraón endureció su corazón. Por lo tanto, no podríamos entonces decir que faraón era un hombre bueno, y como Dios entonces endureció su corazón, se convirtió en un hombre malvado. No, faraón ya era un hombre malvado, el cual endureció su corazón, y por lo tanto vemos de que más adelante Dios también endurece el corazón del faraón. Y también creo yo que aquí vemos la cuestión de la responsabilidad humana, ¿no? Cómo un hombre toma la decisión de endurecer su corazón. Y aquí creo que hay 3 puntos importantes en los cuales hay que reflexionar. En primer lugar, del versículo 20 al 21, la palabra de Dios dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora se nos pone esta imagen, se coloca esta imagen del alfarero y el barro.
Jamás, hermanos, el barro le va a decir qué hacer al alfarero. El alfarero es el que tiene la potestad de hacer lo que él quiera con el barro. Eso nos pone esta imagen. Versículo 20-21, como lo leímos, dice que Dios nos hizo, así que Él tiene los derechos de propiedad, por decirlo de esta manera. Él sabe qué hacer con el barro, qué hacer y qué no hacer. Jamás, hermanos, el barro le va a decir qué hacer al alfarero. Por sí misma, esta sería una respuesta satisfactoria a la pregunta de la justicia o de por qué Dios todavía nos culpa. En el versículo 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dice el versículo 19. Y el versículo 20, podríamos parafrasearlo en este tipo de pregunta: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? El barro, hermano, nunca le va a dar órdenes al alfarero. Estamos por tan debajo de Dios que no tenemos la sabiduría ni el derecho de juzgar a Dios, mucho menos de condenarlo, ¿no? Y decir por qué has hecho esto y por qué no has hecho lo otro. Esto es lo que Dios le dice a Job cuando él pregunta por qué Dios lo ha hecho pasar por semejante sufrimiento. Sufrimiento tan terrible que ha pasado Job. Como lectores, y si usted conoce un poquito de la historia y lee su Biblia, sabemos la respuesta. Es interesante que en Job, hermanos, capítulo 1, del versículo 8 al 12, vemos que Satanás quiere probar que Job solo ama a Dios por lo que recibe de él y no por ser quien él es. Y por esta razón Dios permitió que Satanás probara a Job. Dios pudo haber avisado a Job de esta dimensión espiritual, pero en cambio le hace ver que no tiene derecho de cuestionar, de juzgar a Dios. Yo le invito, hermanos, a que pueda leer Job capítulo 38, también el capítulo 39, 40 y 41, ¿no? Donde se observa estas preguntas. Vamos rápidamente al libro de Job, al capítulo 38. Job, libro de Job, capítulo 38. Por cuestiones de tiempo no podemos leer todos los capítulos, pero me gustaría leer estos primeros versículos del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Se da cuenta de las preguntas
tan profundas, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ciñe como varón tus lomos, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me contestarás, le dice Dios a Job. La grandeza de Dios. ¿Quién es Job? Un hombre para cuestionar o para replicarle a su creador. ¿Quién es Job? ¿Quién es el barro para decirle qué hacer entonces al alfarero? Regresemos al libro de Romanos. Debemos, hermanos, cuidarnos de juzgar a Dios y de olvidar que Él es el quien nos juzga. No debemos de olvidar nuestra posición. Nosotros no juzgamos a Dios. Él es el quien nos juzga. Y debemos sobre todo tener cuidado de recrear a Dios de una manera más placentera o aceptable para nosotros, en vez de reconocer que Él es nuestro creador, que Él es el alfarero. Él es el alfarero divino. Nosotros somos el barro humano. Lo segundo que me gustaría que observáramos en esta noche se encuentra en el capítulo 22, y la palabra de Dios dice de esta manera: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pablo dice en el versículo 22 que mientras que Dios es el autor de nuestra salvación, nosotros somos los autores de nuestra condenación. Nosotros, hermanos, no podemos condenar a Dios por nuestra condenación o por nuestra destrucción. Hay que notar que aquí Pablo dice que Dios soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Soportó con mucha paciencia, dice el texto, los vasos de ira preparados para destrucción. Esto muestra que Dios no hace que las personas sean malvadas. Él las soporta. Él nunca le da a alguien lo que realmente se merece. Él no es injusto con nadie. Por eso, hermanos, el ejemplo del faraón es muy importante. Como lo decía al inicio, no es que Faraón fuera un hombre bueno y porque Dios endureció su corazón entonces se transformó en un hombre malvado. No, vemos que la escritura también dice que el faraón endureció su corazón y que por lo tanto entonces, como una consecuencia, Dios endurece más su corazón. Dios los entrega, dice el capítulo 1 de Romanos. Se contrasta esto con el versículo 23 y la palabra del Señor dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Lo contrasta con el versículo 23, donde habla con toda claridad de los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Por implicación, parece que los vasos de ira causan su propia destrucción. Y eso nos lleva a recordar Romanos capítulo 1 y versículo 24, donde Dios entrega a la gente, Dios entrega a la gente a la vida y a la muerte que ellos mismos han escogido. Por eso el ejemplo, hermanos, del faraón es importante. El faraón decide endurecer su corazón y entonces Dios mismo lo entrega, y lo que Dios hace es endurecer aún más su corazón. Por supuesto, hermanos, que nuestras decisiones tienen consecuencias. En tercer lugar, en el versículo 23, hermanos, vuelvo a leer el texto y dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria.
Dios está mostrando sus gloriosas riquezas al tener misericordia del quien Él quiere. Más que ver esto, hermanos, como un tratado de teología, estos textos creo que debemos de leerlos observando la misericordia de Dios y que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Jamás el barro, hermanos, le va a dar órdenes al alfarero. Jamás el barro va a decirle entonces al alfarero qué es lo que debe de ser, a quién debe de elegir o a quién no debe de elegir, a quién va el Señor a rescatar. Pablo, hermanos, no está articulando aquí una doctrina de la doble predestinación. Cuando me refiero, y esto ya lo he dicho, articulando esta doctrina de doble predestinación, quiere decir la predestinación de algunos individuos y la salvación, de algunos individuos y la condenación de otros. Más bien está proclamando la libertad de Dios para sorprender a las personas con la misericordia y en última instancia para glorificarlas. En el versículo 23, Pablo prepara los versículos 24 al 29, donde se descubre el sentido providencial que en el plan de Dios llega a tener la negativa del pueblo judío a aceptar a Jesús como Mesías. Servirá para mostrar el misterio de la gracia que aparece ahora claramente en la historia de la salvación por el hecho de la fe de los paganos. Hermanos, nosotros en la concepción, y lamentablemente el pueblo judío no había interpretado bien, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, que ellos tenían que ser luz para las otras naciones. Pero ahora vemos entonces, mis amados hermanos, como dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí se demuestra, hermanos, la misericordia de Dios. Y si el Señor quiere salvar a los gentiles, si el Señor quiere rescatar a los impíos, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para decirle no rescates a este? No les des, no provea salvación para estos. El Señor, hermanos, tiene misericordia de quien Él quiere. Él rescata a quien Él quiere. Muchas veces a los que menos nos imaginamos. Aquellas personas que creemos, no, estas son personas con corazones de piedra, son malvados, son impíos. Pero si el Señor los quiere rescatar, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para decirle al Señor, no los rescates? Y es interesante, hermanos, cómo el Señor entonces, en sus planes maravillosos, también provee esa salvación para los gentiles, para los impíos. Los seres humanos no tienen derecho a desafiar esta prerrogativa divina, porque la misma libertad permite a Dios tener misericordia de los inmerecidos e injustos, ya sea judíos o gentiles. Este es el significado de la gracia para Pablo. Este es el significado de la gracia para Pablo. Que Él escoge a quien Él quiere. Él tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia. En resumen, en la elección de Dios, viene, ablanda nuestros corazones y nos declara buenos. En el endurecimiento, Dios simplemente pasa por alto a las personas y las deja en el camino que ellos han escogido.
Volvemos al caso del faraón. El faraón escoge, decide endurecer su corazón. Y el Señor lo que hace es endurecer todavía aún más su corazón. En palabras de John Stott, él dice lo siguiente: si alguien está perdido, la culpa es suya. Pero si alguien es salvado, el crédito es de Dios. El crédito es de Dios. Vuelvo a repetirlo. Si alguien se ha perdido, la culpa es suya. Pero si alguien se ha salvado, el crédito es de Dios. Hay un autor, hermanos, que se llama James Kennedy. Y él tiene un escrito que se llama Verdades que Transforman. Y él ofrece la siguiente ilustración, y creo yo que nos ayudará a entender un poquito esto. Me gustaría compartírselas en esta noche, esta ilustración que él ofrece. Y el autor dice: hay 5 personas que están planeando robar un banco a mano armada. Son amigos míos. Yo me entero y les suplico que no lo hagan. Les ruego que no lo hagan. Finalmente me quitan del camino y se ponen en marcha. Me enfrento a uno de ellos hasta el punto de tumbarlo al suelo. Los otros siguen adelante. Roban el banco, matan a un guardián, son capturados, condenados, sentenciados a muerte. Mi amigo que no estuvo involucrado en el robo anda libre. Ahora te pregunto, ¿quién tuvo la culpa de que estos ladrones murieran? ¿Puede este amigo que anda por la calle en libertad decir: yo soy un hombre libre por lo bueno que soy? La única razón por la que es libre es por mí, porque yo lo detuve. Así que los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar, sino a Jesucristo. Por tanto, vemos que la salvación es toda por gracia, de principio a fin. Y esto es entonces algo maravilloso, mis queridos hermanos, que se puede observar, ¿no? La cuestión de la gracia de Dios de principio a fin. Ahora Pablo está listo para regresar a su primera pregunta acerca de la incredulidad judía. Lo que importa no es la ascendencia física, sino el llamado de Dios. Y Él ha llamado entonces a judíos y a gentiles. Después de haber considerado a los patriarcas, y es algo que hemos observado, también el Éxodo, y ahora pasa el tiempo entonces a los profetas. La función de los 4 versículos del Antiguo Testamento que Pablo cita, del versículo 25 al 29, es establecer que Dios siempre ha obrado para hacer y mantener sus promesas. Y esto muchas veces ha involucrado reversiones sorprendentes. La misma historia judía es un registro de la manera en que Dios llama a los que no son su pueblo, mi pueblo. El versículo 25, la palabra del Señor dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, dice el texto bíblico, para que los que una vez no fueron su pueblo lleguen a ser entonces sus hijos.
El versículo 26, hermanos, dice el texto bíblico: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es lo que dice el texto bíblico. Pablo está citando a Oseas, quien estaba profetizando acerca de lo que le sucedería a Israel étnico en el exilio. Aquí parece que Pablo lo está usando para ilustrar lo que Dios está haciendo ahora por los gentiles. Lógicamente, hermanos, el pueblo, los gentiles no eran parte del pueblo de Israel. Ellos no éramos pueblo de Dios, pero ahora por su misericordia somos pueblo de Dios. Les está diciendo entonces a los judíos: ustedes saben que Dios siempre ha sido el Dios que bendice a los que no se lo merecen ni lo hubieran podido predecir. Si los gentiles están acudiendo en masa para llegar a ser el pueblo de Cristo, ¿no debería sorprender realmente? Es interesante porque los que no son pueblo están aceptando el mensaje del Señor. Ahora los gentiles están recibiendo el mensaje del Señor y ahora ellos entonces, como dice el texto, ahora son pueblo de Dios, son amados. Y lo contrario también es verdad. La historia del Antiguo Testamento debería mostrarle a los gentiles que Dios no había prometido bendecir a todo Israel étnico. De hecho, todo lo contrario. Hablando otra vez acerca del exilio, Dios prometió por medio de Isaías que solo el remanente sería salvo. El versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque Israel enfrentó su juicio. Versículo 28: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La misericordia que Dios le tuvo al remanente fue lo único que evitó que Israel fuera destruido de la manera en que lo fueron Sodoma y Gomorra. Los dos grandes ejemplos de juicio justo de Dios en el Antiguo Testamento. El versículo 29 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Dios es un Dios que cumple sus promesas por medio de revelaciones sorprendentes. Es un Dios que cumple sus promesas en maneras que no siempre podemos predecir. Y es un Dios que tiene completa libertad para dar de su misericordia inmerecida a quien Él prefiera, y para seguir entregando a otros a la vida y al destino que han escogido para sí mismos. Él siempre ha tenido esa libertad durante la época de Abraham, en los tiempos de Moisés y en la era de los profetas y hasta el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia.
Si no fuese, Señor, por tu misericordia, el día de hoy no estuviésemos aquí. Ahora nosotros somos amados y somos parte de tu pueblo. Señor, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Probablemente para algunos no llenamos los requisitos para ser amados por ti, para que tú nos hayas escogido. Pero tú, con tu misericordia y con tu bondad, nos has elegido para salvación. Porque tal vez, Señor, a la vista humana no somos los mejores, no tenemos las mejores credenciales, pero por tu misericordia nosotros hemos sido escogidos. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Señor, te pido que les guardes este resto de semana. Guárdales, protégeles, bendíceles, llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. Te pedimos por la salud de mi hermana Mari, que pongas, Señor, tu mano de sanidad y que te puedas glorificar en su vida. Señor, guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche, mis queridos hermanos. Es un privilegio y es una bendición poder juntos estudiar la palabra del Señor. Están cordialmente invitados para nuestro servicio presencial. Este domingo damos inicio a las 9:30 de la noche. Será una bendición que nos puedan acompañar, que juntos adoremos el nombre de nuestro buen Dios y también que podamos seguir aprendiendo más de su palabra. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. También puede visitarnos en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, comparta los videos, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se puedan subir los videos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones.